Bueno, aquí estamos instalados frente a la sede de Tecpetrol, que es una de las empresas principales responsables de todo el impacto tremendo que estamos padeciendo, producto de una explotación que no se pone control. En el mundo ya se ha demostrado de que los movimientos sísmicos son producto justamente de los niveles de explotación del fracking. Y sin embargo acá se siguen sosteniendo teorías para demostrar o para eludir responsabilidades. Ninguna autoridad pública da una respuesta. Y si no, inténtanlo ustedes que alguien dé una respuesta. Entonces la única forma de poder llamar la atención de la sociedad, porque la sociedad también cree que los sismos están ocurriendo a 100 kilómetros y que no le van a afectar para nada. Pero lo que se está viviendo son momentos de mucha angustia, de mucha desesperación de las familias que habitan ahí la región, porque incluso todo lo que son viviendas, locaciones, tanques subterráneos, diques, represas, han sido construidas hace muchas décadas sin contemplar movimientos sísmicos. La preocupación entonces fundamentalmente es porque hasta el 2015 nunca había ocurrido un sismo. Esto empezó en 2015 más o menos, muy fuerte empezó. Se empezaron a partir las casas, se empezó a destruir todo. Y eso a nosotros nadie nos paga eso. Pero esperemos que por lo menos que se fijen en las personas que estamos ahí, en los niños, en los abuelos, en todo queremos que alguien se fije en nuestras comunidades. Está bien, somos comunidades, a lo mejor los dicen que somos brutos, somos ignorantes, pero nosotros sabemos lo que están haciendo. No estamos ignorantes de eso, nosotros sabemos muy perfectamente que es el fracking de las empresas. Desde 2015 en adelante han ocurrido 150 movimientos de tierra, por lo tanto es una situación que tiene en angustia no solo a la población originaria, sino también a todo lo que el riesgo que se corre con las distintas represas que hay sobre el río Neuquén. Así que esa es la situación que venimos a denunciar acá frente a Tecpetrol, porque es una de las multinacionales que mayores beneficios recibe, subsidios y en distintas prebendas por semejante daño que está generando sobre el ambiente y sobre la salud de la población.